Bien, buenas noches. Pues bienvenidos a esta primera conferencia sobre maestros espirituales que forma parte del Diplomado Internacional de Liderazgo y Espiritualidad. Lo que vamos a hacer a lo largo de las siguientes semanas, meses, vamos a estar estudiando la biografía de grandes maestros espirituales de la humanidad, pero lo vamos a hacer de una perspectiva particular. La vamos a ver desde el punto de vista de su liderazgo. Vamos a hablar de su vida, su obra, sus enseñanzas, su obra, su legado, pero siempre desde esa perspectiva, desde la perspectiva del liderazgo. ¿Por qué? Porque eh, pienso que el liderazgo en todos los niveles, primero hablamos de un liderazgo muy amplio, todos somos líderes, todos ya somos líderes de diferentes personas, de diferentes circunstancias, de diferentes causas, en diferentes lugares, diferentes contextos, ¿verdad? Simplemente muchos al ser, por ejemplo, padre o madre de familia, pues son líderes de sus familias, pero otras personas pueden tener muchos liderazgos de muchas formas, de muchas maneras. No necesariamente el que está enfrente, el que es el jefe, el que es el gerente, el que es el director, es el líder, porque otros pueden liderar a través de muchas formas, alguien ser líder, digamos, del humor o del cuidado o de la puntualidad. Entonces hay muchas formas de liderazgo y todos ya somos líderes. Hay alguien al que inspiramos, alguien al que nos pone atención, eh, y el liderazgo puede ser una gran diferencia en todos los niveles de la humanidad. Entonces vamos a ver qué nos pueden enseñar estos grandes maestros que ya son líderes, han liderado culturas, épocas, grupos, naciones, etcétera, que nos pueden enseñar a todos cuando los miramos desde la perspectiva de su liderazgo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en esta ocasión, pues abrimos con Jesús de Nazaret, un líder que transformó la historia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Pues inspirar, ¿verdad? A los que están aquí presentes a descubrir en la vida, en la obra, en el pensamiento, en el legado, en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pues un posible modelo de liderazgo, algunos, por lo menos algunos principios o reglas o cualidades de liderazgo espiritual y trascendental, ¿verdad? Como el de él, porque su liderazgo ha trascendido épocas, culturas y ofrecer prácticas y claves prácticas para aplicar estos principios de amor, de servicio, de inclusión, de coherencia y de esperanza para los desafíos del liderazgo actual. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la agenda que tenemos, es una agenda ambiciosa, es una vida hermosa, rica, llena de muchas enseñanzas. No les voy a leer todo, pero sabemos que está dividida en la vida, en su obra, en su pensamiento, en su legado, sus enseñanzas y luego aplicaciones para el liderazgo actual. Muy bien. Entonces empezamos con el primer bloque de su vida, de sus orígenes en Nazaret, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos por decir, ¿verdad? Siempre, un líder siempre es contextualizado, siempre hay que tomar en cuenta su contexto. El líder responde a una realidad de su contexto. No existe líder en lo vacío, en la nada. O sea, un líder es en función de algo que liderea, algo que inspira, algo que mueve. ¿M? Entonces, hablemos de Nazaret. Es una ladera en las colinas de Galilea. Era una pequeña aldea poco reconocida. Y la vida era una vida que se vivía entre cultivos de viñedos, olivares, también talleres artesanales, ¿verdad? Casas de piedra, casas de barro. Había familias extensas que compartían techo, pan, trabajo. No era para nada un centro religioso de prestigio, ni tampoco un centro político de esa época. Era un rincón periférico, lejos del poder
y donde la identidad se forjaba en la sencillez, en la cooperación y la resistencia cotidiana a la pobreza y a los impuestos del imperio. ¿Ah? Este origen importante, como cualquiera de nuestros orígenes nos definen en gran parte, le imprime un sello a Jesús, nace y crece en la periferia y desde allí aprende a ver el mundo desde abajo, con ojos atentos al esfuerzo de los pequeños eh, y al sufrimiento silencioso de estos olvidados. ¿Ah? En su núcleo familiar, Jesús recibe dos herencias muy importantes. La de lado de María es una espiritualidad encarnada en lo cotidiano. ¿Ah? Es una fe que se hace gesto, cuidado, amor, memoria. Ujú. Es un ejemplo de sí a la vida en medio de la precariedad. Fíjense bien, el sí a la vida en medio de la precariedad. Y la escucha de Dios como una disposición interior constante. La escucha de Dios como una disposición interior constante. Esa es la herencia de María para Jesús. Esas dos grandes herencias. Un sí a la vida en medio de la precariedad y escuchar a Dios como una disposición interior constante. Y de José recibe oficio y recibe carácter, puntualidad, paciencia, honestidad, responsabilidad con los encargos, respeto por el cliente y por una obra bien hecha. Entonces José es presentado como un tectón, que significa un artesano, un constructor, un trabajador que sabe de medidas exactas de materiales, de tiempo, de esfuerzo. Y en ese taller se aprende más que cortar y ensamblar. Se aprenden virtudes discretas y que sostienen su vida, la vida. Primero, la familia no es idealizada, es real. Hay preocupaciones, cuentas que pagar, reparaciones en casa, celebraciones, cantos, relatos compartidos. Es ahí donde Jesús aprende a vivir con otros, a relatar historias, a escuchar antes de hablar y a discernir cuándo callar y cuándo decir la verdad. Eh, el oficio, ¿verdad? El oficio de como trabajo artesanal, como constructor. Este taller se vuelve escuela. ¿Ah? Para él ser artesano en Galilea significaba trabajar con las manos, madera, con piedra, herramientas básicas, encargos modestos y a veces inestables. El día comenzaba desde antes del amanecer, eh, hacerse de materiales, negociar precios justos, cumplir plazos, cuidar reputación del trabajo hecho con esmero. Ese ritmo forma un liderazgo con los pies en la tierra. Ya desde ahí empieza estas nociones de liderazgo. Conoce la dignidad del trabajo y la fragilidad del ingreso diario. También aprende a esperar. La madera se seca, la argamasa fragua, las obras requieren tiempos. Desarrolla sensibilidad por la medida justa, ni más ni menos, precisión, sobriedad. También una práctica de la creatividad para resolver problemas concretos con recursos limitados. Y nada de esto es accesorio. La sabiduría del taller aparece después en su enseñanza. Parábolas sobre semillas, casas, cimientos, lámparas, redes, panes, un lenguaje nacido de la experiencia. En la vida cotidiana, pues había oración, había Torah, había celebraciones y peregrinaciones. Entonces, la religión de Jesús no es de élite, es doméstica, es comunitaria. En su oración diaria, bendecir el pan, recitar salmos, agradecer, interceder. En la sinagoga, escuchar la Torah, los profetas, comentar, preguntar, dejar que la palabra le dé forma a la conciencia.
Fiestas y peregrinaciones, pues la mesa compartida, la Pascua, las cosechas, memorias vivas que vinculan pasado y futuro, familia, pueblo, fe y justicia. Y redes de vecindad, ayudar a levantar una casa, acompañar un duelo, celebrar un nacimiento, sostenerse mutuamente. Entonces, la vida cotidiana, la oración, Torah, celebraciones, peregrinaciones, de esta trama nace toda una pedagogía, un maestro que enseña con imágenes que todos entienden, que ora en silencio y también en comunidad, y que traduce lo sagrado a la vida diaria y lo diario a su dimensión sagrada. Veamos cómo desde aquí se va construyendo esta personalidad y de este líder que fue Jesús. Antes de su misión, era un hombre más entre su gente. Durante décadas Jesús vive oculto en la normalidad. No hay prodigios públicos, sino rutinas. Caminar largas distancias, reparar herramientas, consolar a un vecino, negociar con un cliente difícil, sostener a su familia en épocas de escasez, esperar y madurar. Esa vida compartida templa el corazón, aprende la paciencia del que siembra, perdón, la compasión del que ha visto dolor de cerca, la fuerza tranquila del que no necesita aparentar. Por eso cuando inicia su misión pública, su voz no suena extraña, habla como quien conoce la aspereza del trabajo, la alegría de la fiesta y el peso de la injusticia. Así es que aquí hay claves de liderazgo que nacen de su propia vida. Una humildad encarnada, periferia como cátedra, no necesita del centro para tener autoridad, dignidad del trabajo. Liderar es servir con excelencia, hacer bien lo pequeño. En la coherencia cotidiana, la fe se prueba en la mesa y en el taller, no solo en el templo. La cercanía, conoce nombres, historias, miedos, mira a la persona antes que al rol. Paciencia activa, sabe esperar procesos sin renunciar a la justicia. Aquí hay algunas escenas, ¿verdad? El taller al amanecer, olor a madera, golpeteo rítmico. José enseñando a medir, Jesús aprendiendo que cada unión invisible sostiene la casa. O en la sinagoga del sábado, el rollo abierto, el silencio atento, el murmullo del comentario, Jesús escucha primero, habla después. Y la plaza de la aldea, regateo justo, manos ásperas, risas, noticias. Jesús conoce la calle y la calle lo reconoce a él. Su obra, alrededor de los 30 años, Jesús inicia su vida pública, tras una experiencia abundante, un bautismo, conciencia de misión y de cierto discernimiento y fortaleza interior. No se instala en un centro de poder, camina, recorre aldeas, sinagogas y casas en Galilea y Judea. Su método es itinerante, cercano, humilde. Su agenda, anunciar y encarnar la buena noticia del reino de Dios. Un horizonte donde la justicia, la misericordia y la paz reordenan la vida humana desde dentro. El reino de Dios, anuncio que se vuelve acción. Para Jesús anunciar es actuar. El reino se muestra en gestos concretos. Sanar lo roto, cuerpo, alma, vínculos. Incluir a quienes han sido excluidos. Compartir para que sobre y no falte. Perdonar para liberar del pasado. Y formar comunidad para que la esperanza sea sostenible. Veamos cómo en todo esto que estamos viendo, estamos reenfocando la mirada de Cristo, que la podemos ver de muchas maneras, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo desde un lado como líder de personas, de comunidades, de un movimiento religioso. Muy bien. También
tuvo una etapa de sanaciones, de una restauración integral. Estas sanaciones no eran exhibición de poder, eran signos de restauración. Ciegos que ven, recuperan la mirada, pero también la dignidad y la posibilidad de trabajar. Paralíticos que caminan, volver a la autonomía, dejar la mendicidad. Personas con lepra que son tocadas, romper el tabú, reintegrar a la comunidad. Vean todo eso. Mujeres enfermas que recuperan la salud y su voz pública. Sanación que devuelve palabra y lugar. Cada sanación tiene tres capas. La recuperación física, la relación, volver a la mesa, a la plaza, a la sinagoga, o en sentido, creer que la vida puede ser nueva. Jesús cura dolores concretos y al mismo tiempo rompe narrativas que culpabilizan al que sufre. Gestos de inclusión, centro para los olvidados. La obra de Jesús entonces desarma fronteras sociales, religiosas, culturales. Los pobres no como objeto de limosna, sino sujetos del reino. Mujeres, discípulas, interlocutoras, portadoras de la buena noticia. Niños, modelo de apertura y confianza. De ellos es el reino. Enfermos, del margen al centro, del estigma al abrazo. Extranjeros, samaritanos, romanos, la fe y la compasión pesan más que la pertenencia étnica. Pecadores y publicanos, mesa compartida como escuela de reconciliación. No es solo hospitalizar, es reconfiguración social. La comunidad se refine desde los últimos. Los milagros como signos de abundancia y confianza. Los milagros son pedagogía del reino. Multiplicación de los panes cuando se comparte alcanza y sobra. Calmar la tormenta. Confianza en medio del miedo. El liderazgo da paz en crisis. Agua en vino. La vida cotidiana puede transfigurarse en fiesta. No son magia ni espectáculo. Despiertan fe, mueven a la cooperación y enseñan que la abundancia nace del compartir. En su formación de discípulos, un liderazgo que se multiplica. Jesús no trabaja solo, llama, convoca, envía. Los 12 como símbolos de un pueblo renovado, mujeres y muchos otros como círculo ampliado. Envío en parejas, aprendizaje en terreno, misión con confianza y sencillez. Parábolas y preguntas, pensamiento crítico, discernimiento, interiorización. Corrección y abrazo, fallos, negaciones, miedos, integrados en un camino de maduración. Su programa de formación combina un modelo vivido, mentoría cercana, prácticas reales y comunidad. No fabrica obedientes, despierta personas libres, capaces de liderar. La confrontación profética, ¿verdad que libera? Su obra también es valiente ante las estructuras que oprimen. Denuncia hipocresías que usan lo sagrado para excluir. Defiende que el sábado es para la vida, la ley al servicio de las personas, no las personas al servicio de la ley. El templo y poder económico critica mercados que convierten la fe en negocio. Esta confrontación no nace del rencor, sino de la misericordia. Amar la verdad es proteger a los vulnerables. Sentido de conjunto, transformación desde dentro. ¿Por qué su obra fue revolucionaria? Cambia las reglas de pertenencia, incluye a los excluidos. Cambia la economía del miedo por la economía del compartir. Cambia la lógica del mérito por la misericordia. Cambia la obediencia ciega por conciencia libre. No busca tronos ni ejércitos, transforma corazones y desde ahí transforma estructuras. Otras mini escenas para narrar. La mesa abierta, publicanos y pecadores sentados, la crítica murmura. Jesús brinda. Aquí empieza otra historia. Se cura la soledad. El umbral del intocable, una persona con lepra se acerca temblando. Jesús extiende la mano. El primer milagro es el tacto. Pan que alcanza. Alguien ofrece 5 panes. Otros se animan. La multitud come. El milagro fue que nadie guardó para sí. Y van emergiendo claves de liderazgo de su obra. Proximidad. La autoridad nace de la cercanía. La acción simbólica. Cada gesto cuenta una visión.
sanar, incluir, compartir. Multiplicación. Formar otros líderes es parte del acto de liderar. Coraje o valentía compasiva. Confrontar la injusticia sin perder el amor. Coherencia. Anuncio y vida son la misma cosa. Bloque 3. El pensamiento, el reino de Dios. El reino de Dios. En el centro del pensamiento de Jesús está el reino de Dios. No un territorio ni un programa político, sino la presencia activa de Dios que reordena la vida humana. Es un horizonte que ya irrumpe en lo pequeño y cotidiano y que a la vez apunta a una plenitud futura. Claves, presencia. Dios acontece en la historia ahora, especialmente donde hay compasión y justicia. Proceso. El reino crece silenciosamente, no se impone, se propone y se acoge. Relación. Es una forma nueva de vincularnos con Dios, con los otros y con nosotros mismos. Eje mayor, el amor o ágape. Todo lo demás se comprende desde aquí. Doble mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Amor enemigo, desactiva la lógica de la venganza, rompe el círculo de la violencia. Misericordia y sacrificio. La compasión hacia el sufriente es el criterio de la autenticidad espiritual. Implicación. La dignidad humana es inviolable. Cada persona vale más que cualquier norma o interés. Justicia compasiva, hoy podríamos llamarla restaurativa. Para Jesús la justicia no es solo castigo, es restituir vidas y vínculos. Es el perdón que libera del pasado, no negación del mal, sino camino de sanación. Una mesa compartida como signo. Nadie queda fuera de la comunidad por su etiqueta social o moral. Economía del compartir. La abundancia nace cuando se suelta el acaparamiento. Panes que alcanzan. Criterio. La ley está al servicio de la vida. El sábado para el ser humano, no al revés. En verdad y libertad interior, Jesús denuncia la hipocresía, la apariencia sin corazón y propone una ética del interior. Beatitudes. La felicidad verdadera brota de la pobreza del espíritu, la mansedumbre, la sed de justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la construcción de paz. Intención. No basta el cumplimiento externo, importa el corazón que decide. La veracidad. Que tu sí sea sí. La palabra fiable construye confianza y comunidad. Resultado. La libertad nace de la verdad vivida, no del poder acumulado. Una pedagogía transformadora, parábolas y gestos. Jesús enseña con parábolas, relatos breves que rompen inercias y abren la imaginación moral. Samaritano, hijo, pródigo, semilla de mostaza. El lenguaje cotidiano, casas, panes, lámparas, redes, sabiduría encarnada. Pregunta antes que dogma, provoca discernimiento, no obediencia ciega. Gesto, signo. Tocar al excluido, sentarse a la mesa con pecadores, bendecir a niños. La doctrina hecha acción. La espiritualidad filial, Abba, oración, discernimiento. Su pensamiento brota de una experiencia, Dios como Abba, oración, silencio, madrugada, desierto, lugar de escucha, alineación del deseo. Confianza, vivir sin ansiedad por el mañana, atento al reino que acontece hoy. Discernimiento, elegir lo que da vida, decir no a lo que degrada la dignidad. Efecto, una espiritualidad alegre y libre, no culposa ni temerosa. La paradoja del poder, la grandeza del servicio. El liderazgo para Jesús se define por servir. Primero, el último, la autoridad se legitima en la entrega. Perder para ganar. El ego que se vacía abre paso a un yo más pleno. Cruz como fidelidad, mantener la verdad y el amor, aun cuando duelan. La fuerza del líder no es dominar, es perseverar en el bien. Y la esperanza histórica, lo pequeño que transforma. El reino avanza con pequeños comienzos, semilla, levadura que fermenta la masa social.
Tiempo de Dios, la transformación es proceso. Hay que sembrar, hay que cuidar, hay que esperar. Paciencia activa, no resignación. Trabajo constante sin perder la fe. Señales donde crece la compasión y la justicia. El futuro ya empezó. El mapa sintético de su pensamiento. La persona es primero. Toda decisión evalúala por su impacto en la dignidad humana. Compasión práctica, amor hecho acción, concreta, priorizando a los vulnerables. Verdad sin máscaras, coherencia entre intención, palabra y gesto. Servicio como poder. La autoridad nace de cuidar, no de controlar. Comunidad inclusiva. Pertenece a quien integra diferencias y repara fracturas. Esperanza lúcida. Paciencia y coraje para sostener procesos de cambio. Mini escenas para narrar. El buen samaritano. El extranjero que se detiene pregunta a tu audiencia. ¿A quién es paso de largo por mis urgencias? El hijo pródigo. El padre corre a abrazar antes de exigir cuentas. ¿Qué pesa más en mis criterios? ¿La restauración o el reproche? La semilla de mostaza, lo más pequeño, se vuelve árbol. ¿Qué gesto mínimo puedes sembrar hoy que cambie el clima de mi comunidad? Herramienta práctica. Antes de una decisión clave, pregúntate, ¿a quién cuida? Persona primero. ¿A quién incluye? Amplía la mesa. ¿Qué verdad expresa? Coherencia. ¿Qué futuro habilita? Esperanza en proceso. Una comparativa histórica y filosófica. El pensamiento de Jesús no surge en el vacío, dialoga, contrasta con las corrientes de su tiempo. Los fariseos buscaban la fidelidad a la ley como camino de salvación. Y Jesús compartía su amor por la Torah, pero subrayó que la misericordia está por encima del cumplimiento rígido. Los saduceos, por otro lado, ligados al templo y al poder, confiaban en el orden, en la estabilidad política. Jesús cuestionó esta alianza porque sacrificaba la dignidad del pueblo. Los esenios optaban por retirarse al desierto para vivir en pureza. Jesús, en cambio, eligió la inmersión en la vida cotidiana, comiendo con publicanos y pecadores. Celotes proponían la resistencia a violencia contra Roma. Jesús anunció una revolución distinta, amor al enemigo y la transformación del corazón. Los estoicos, esta filosofía grecorromana, defendían la virtud, la razón y el autocontrol. Jesús coincidía en la importancia de la virtud, pero fue más allá, al poner el centro la relación de amor con Dios y con los demás. En síntesis, Jesús ofrece un camino que no se alinea totalmente con ningún grupo. Es una tercera vía que une lo espiritual con lo humano, lo personal con lo comunitario, lo interior con lo histórico. Aquí hay un decálogo de pensamiento de Jesús para líderes actuales. Un líder contemporáneo puede inspirarse en estos 10 principios que traducen su pensamiento al presente. Uno, la persona es primero. Cada decisión debe proteger la dignidad humana antes que cualquier interés. Dos, amar es liderar. El amor no es sentimentalismo, es la fuerza que genera confianza, resiliencia y visión compartida. Compasión práctica, escuchar, sanar y acompañar antes que juzgar. Verdad sin máscaras, coherencia entre palabra, acción e intención. Servicio como poder. La autoridad se ejerce sirviendo, no controlando. Incluir es multiplicar. Integrar a los marginados fortalece la comunidad. Pequeños gestos, grandes cambios. Lo que aparece insignificante puede transformar realidades. Y esperanza activa. Mantener visión de futuro sin dejar de actuar en el presente. Libertad interior. Un líder no es esclavo del miedo, la apariencia o el poder. Se guía por la verdad. Comunidad como camino. El liderazgo no es solitario, se construye en equipo, en vínculos de confianza. Llegamos al bloque 4, legado. Su legado inmediato de discípulos temerosos a comunidad viva. El impacto primero del liderazgo de Jesús se ve en la transformación de sus cercanos, de la parálisis al coraje. Quienes huyeron por miedo terminan anunciando esperanza. El fracaso no es final, es materia prima del aprendizaje. De seguidores a líderes. Aprende, hace, enseña, envía. Jesús convierte oyentes en protagonistas y en testigos.
de individuos a comunidad. Las primeras casas, iglesias, practican mesa abierta, bienes compartidos y cuidados de viudas y huérfanos. La fe se vuelve estructura de cuidado. Lugares de las mujeres aparecen como discípulas sostenedoras y anunciadoras. El movimiento temprano reconoce su autoridad espiritual y práctica. Clave, su legado no es una idea abstracta, es una forma de vida que genera vínculos, instituciones de misericordia y cultura de servicio. Con el tiempo, esta forma de vida se fue institucionalizando la compasión. Hospitalidad y cuidado. Nacen hospicios, albergues, luego hospitales administrados por comunidades de fe. La caridad se vuelve sistema. Educación y saber. La copia y traducción de textos sagrados impulsa la alfabetización. Escuelas, centros de estudios surgidos alrededor de comunidades religiosas democratizan el conocimiento. La dignidad humana. La afirmación de la igual dignidad de todas las personas, más allá del poder, origen o estatus, contribuye a matrices éticas que inspiran derechos, reformas y movimientos sociales. El legado religioso y universal más allá de las fronteras. Reconocimiento transversal. Jesús es valorado como maestro, como profeta y como justo en amplias tradiciones espirituales. La no violencia y la justicia. Su ética inspiró a líderes como Gandhi, la no violencia, a Martin Luther King Jr., los derechos civiles, que tradujeron su visión al cambio social no violento. Puentes de diálogo. Su llamado a la misericordia, la paz y el amor al enemigo crea terreno común para cooperación interreligiosa y humanista. La clave, su legado funciona como lengua franca espiritual y que habilita encuentros. La paradoja del legado, luces, sombras y criterio de fidelidad. Todo legado vivo corre el riesgo de ser instrumentalizado. Sombras históricas. El nombre de Jesús fue usado a veces para justificar exclusiones o violencias que traicionan su mensaje. Criterio de discernimiento. Honra este uso la dignidad de la persona, la misericordia, la inclusión, el servicio, la verdad. Si no, no es fiel a su legado. Clave. El legado de Jesús no se mide por banderas, sino por frutos de compasión y justicia. 6 motores de sostenibilidad histórica. La Universidad del Amor habla a la experiencia humana elemental, ser amados y amar. Sencillez poderosa, prácticas replicables, mesa, perdón, compartir, que cualquier comunidad pueda adoptar. Narrativas memorables, parábolas que atraviesan culturas y épocas. Coherencia encarnada, vida y mensaje alineado, autoridad moral sostenible. Comunidad en red, células pequeñas, resilientes que se multiplican en contextos diversos. Esperanza en proceso, una visión que permite fallar, aprender y recomendar. Mapa de legado en 7 capas. Mística, experiencia de cercanía con lo divino, Ava, confianza. Ética, amor, misericordia, justicia restaurativa. Pedagogía, parábolas, preguntas, gestos, signo. Comunitaria, mesa abierta, cuidado de los vulnerables, corresponsabilidad. Social, instituciones de servicio, hospitalidad, educación, asistencia. Cultura, arte, música, literatura, símbolos y fiestas. Institucionalidad, comunidades, órdenes, movimientos de reforma y servicio. Uso didáctico, muestra que el legado no es monolítico, es un tejido. Indicadores de impacto. En organizaciones, ciudades o comunidades, la calidad del vínculo. Aumenta la confianza, cooperación y reconciliación. Incluso inclusión real. ¿Quiénes ganan voz y acceso por nuestras decisiones? Cuidado estructural. ¿Qué prácticas e instituciones aseguran dignidad al vulnerable? Veracidad pública. Palabra confiable. Transparencia. Coherencia ética. Experiencia efectiva. ¿Se sostienen procesos de cambio a pesar de la crisis? Otras herramientas de liderazgo, un test de fidelidad al legado. Antes de una decisión estratégica, pregúntate, ¿a quién sirve primero? ¿Quién es la persona en el centro? ¿A quién incluye que antes estaba fuera? Ampliar la mesa. ¿Qué sana? Cuerpo, vínculo, sentido. ¿Y cómo se sostendrá de gesto a sistema? ¿Qué verdad afirma y qué poder desarma?
coherencia más humildad. ¿Qué historia contará de nosotros en 10 años? Legado futuro. El bloque 5, ya nos vamos acercando hacia el final, gracias por su paciencia. Bloque 5 sobre las enseñanzas. El corazón de su enseñanza, el reino de Dios. Visión central, Jesús anuncia un reino donde Dios reina no como tirano, sino como Padre, Madre de amor. Es un orden alternativo, no impuesto por armas ni sostenido por el miedo, sino fundado en la compasión, la justicia y la fraternidad. El reino ya está en marcha, en lo pequeño, lo cotidiano, y a la vez es promesa futura. Es inclusivo, pobres, marginados, niños, extranjeros, no solo son invitados, sino que se convierten en protagonistas. Otras enseñanzas éticas para vivir con otros. Amor universal, amar al prójimo como a uno mismo y amar incluso al enemigo. Esto rompe el ciclo de la violencia y plantea un ideal radical de convivencia. Compasión activa, no basta consentir, hay que actuar. La parábola del buen samaritano. Justicia restaurativa. La justicia de Jesús no busca venganza, sino reparar lo roto y restaurar vínculos. El perdón como revolución. Liberar del peso del resentimiento abre caminos de reconciliación y futuro. Bienaventuranzas. Redefinen quiénes son los verdaderamente bendecidos. No los poderosos, sino los pobres, los mansos, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los pacificadores. Enseñanzas espirituales. ¿Cómo vivir con Dios? Abba, Padre. Dios es cercano, confiable, fuente de vida y amor incondicional. Oración transformadora. El Padre nuestro enseña a pedir lo esencial. Pan, perdón, paz y a vivir en confianza. Santidad cotidiana. Dios se revela en lo simple. La semilla, la lámpara, el pan compartido. Confianza radical. No se angustien por el mañana. Invita a vivir el presente como lugar de encuentro con Dios. Cruz y entrega, amar hasta el extremo, aunque implique sufrimiento, es fidelidad a la verdad y apertura a la plenitud. Algunas enseñanzas sociales y políticas, cómo organizar la vida común. Inversión de valores, los últimos serán los primeros. La grandeza se mide en servicio, no en dominio. Economía del compartir. La multiplicación de los panes enseña que la abundancia nace de la solidaridad, no del acaparamiento. Crítica a las estructuras injustas. Jesús denuncia la corrupción del templo, la opresión del imperio y la hipocresía de los líderes religiosos. Inclusión radical. Las barreras sociales, género, etnia, pureza, estatus, se derrumban en la comunidad del reino. Paz activa no es resignación, sino compromiso en transformar la violencia desde la raíz. Enseñanzas pedagógicas o cómo transmitir la verdad. Parábolas, relatos breves que provocan reflexión en cambio. Buen samaritano, hijo pródigo, semilla de mostaza. Preguntas incisivas no dan siempre respuestas directas, obligan al interlocutor a pensar. Gesto, signo, tocar al intocable, compartir la mesa con excluidos, bendecir a los niños. Los gestos son doctrina en acción. Lenguaje sencillo, usa imágenes del campo, la pesca, la vida doméstica para que cualquiera comprenda. Formación en comunidad, enseña en grupo, acompaña procesos, corrige con paciencia. Enseñanzas existenciales de cómo vivir con uno mismo. Identidades del amor. Cada persona es amada por Dios tal como es. Libertad interior. La verdad los hará libres. La autenticidad vale más que la apariencia. Superar el miedo. No teman. Confianza frente a la incertidumbre. Sentido en el sufrimiento. La cruz muestra que incluso el dolor puede ser lugar de amar y esperanza. Plenitud en lo simple. La vida plena no depende de acumular riquezas, sino de vivir en relación justa con Dios, con otros y consigo mismo. Enseñanzas universales, más allá de lo religioso. Jesús no solo dejó un mensaje para creyentes, sino principios universales aplicables en cualquier cultura. El valor infinito de cada persona, la importancia del servicio como forma de liderazgo, la práctica del perdón como base de la reconciliación social, la opción preferencial por los pobres y excluidos, la esperanza como fuerza para resistir y transformar la historia. Bloque 6. Aplicaciones para el liderazgo actual. Liderar desde el servicio.
Jesús lavó los pies de sus discípulos, un gesto radical de humildad que mostró que el verdadero poder es servir. Aplicación actual, un líder empresarial que escucha primero a sus colaboradores antes de dar órdenes. Un político que se involucre en las necesidades reales de su gente. Un padre o madre que guíe con el ejemplo más que con imposiciones. Claves prácticas. Preguntarse siempre, ¿a quién sirvo con esta decisión? Invertir jerarquías. El líder está al servicio de equipo, no al revés. Liderar con coherencia. Jesús hablaba con autoridad porque vivía lo que decía. Su palabra estaba respaldada por su vida. Aplicación actual. En un mundo saturado de discursos, lo que da credibilidad no son las promesas, sino la coherencia. Ejemplo, un directivo que predica valores de sostenibilidad, pero también los practica en sus hábitos diarios. Claves prácticas. Revisar. ¿Mis acciones reflejan mis palabras? Practicar la transparencia radical, admitir errores, aprender y corregir. Liderar desde la inclusión. Jesús puso en el centro a mujeres, niños, pobres, extranjeros. Aplicación actual. Un liderazgo inclusivo que reconoce y da espacio a la diversidad cultural, social, generacional y de género. Ejemplo, una empresa que integra voces diversas en la toma de decisiones. Un docente que da protagonismo a estudiantes tradicionalmente invisibilizados. Claves prácticas, identificar quiénes están quedando fuera de la mesa. Crear estructuras de participación real, no simbólica. Liderar con visión trascendente. Jesús hablaba del reino de Dios, una visión de largo plazo que iba más allá de lo inmediato. Aplicación actual. Los líderes necesitan una visión que trasciendan las ganancias rápidas o las soluciones momentáneas. Ejemplo, proyectos educativos que piensen en las próximas generaciones, empresas que ponen la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato. Claves prácticas, formular una visión que inspire más allá de los números, repetir y encarnar esa visión en gestos diarios. Liderar desde la compasión. Jesús se conmovía ante el sufrimiento y actuaba para aliviarlo. Aplicación actual, un liderazgo empático que entienda las realidades de los demás y toma decisiones con sentido humano. Ejemplo, un jefe que prioriza la salud mental de su equipo en tiempos de crisis. Un líder comunitario que escucha antes de proponer soluciones. Claves prácticas. Hacer del cuidado de las personas un valor estratégico. Preguntar, ¿esta acción construye bienestar o la sacrifica? Liderar desde la esperanza. Jesús enseñó que la semilla pequeña puede crecer en árbol, que lo significante transforma. Aplicación actual. En tiempos de crisis y cambios, un líder debe mantener viva la esperanza y mostrar que el futuro puede construirse con perseverancia. Ejemplo, líderes sociales que transforman barrios violentos en comunidades de paz con proyectos pequeños pero constantes. Claves prácticas. Celebrar los avances, aunque sean pequeños. Comunicar que cada esfuerzo cuenta en la transformación colectiva. Muy bien, pues cerramos con estas preguntas de en qué estás presente, de qué te diste cuenta, qué descubriste, qué aprendiste, qué comprendiste, qué te llevas. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a hacerlo. En esta ocasión vamos a dejarlo, estas preguntas para la siguiente ocasión, ¿verdad? El siguiente, eh, em, o más bien, vamos a dejarlas para que se compartan por vía del chat. Si quieres abrir, si quieren abrir el micrófono, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, bienvenido. Si no, no hay problema, lo podemos compartir posteriormente en el grupo que hemos creado de liderazgo y espiritualidad, ¿verdad? Y pues sería básicamente todo. ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, bueno, por el chat, Elvira dice, qué importante y actual la vida de Jesús. De acuerdo, Elvira. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrarlos esta noche. La siguiente sesión va a ser sobre la vida de Buda. Repetimos, son sesiones que vamos a ver la perspectiva del liderazgo. Nos deja mucho material de reflexión, creo yo.
Lo hemos visto siempre en su esencia más, en su dimensión más espiritual, a muchos de sus maestros, en su vida, en su práctica también de ejemplo individual, de vida individual. Pero aquí lo estamos viendo en un ejemplo, en un enfoque de liderazgo. Nos dice aquí Elvira, nos da con su modelo de vida cómo vivir un liderazgo efectivo. De acuerdo, Elvira. Es muy interesante mirar la vida de estos seres desde el punto de vista del liderazgo. Vamos a ver qué nos depara. La siguiente semana será Buda. No, la siguiente semana, en 2 semanas será Buda. Y bueno, pues gracias por su participación y esperamos que este sea un, un viaje de valor y que haya gente que inspiren aquí y que haya transformación en sus personas, pero también en sus comunidades, en sus familias, transformando nuestro liderazgo. Bonita noche. Gracias.